Ahí estamos. Y vamos a poner también a grabar. Ahí está. Bueno, acá estamos entonces. Buenas tardes a todas. Bueno, si quiere Juli comenzar a presentar un poquito el espacio. Estamos con el colectivo de mujeres sindicalistas aquí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos, a todes. Como dijo Bea, estamos reeditando este espacio de conversatorio que iniciamos hace un tiempo atrás desde el espacio de la Intersindical de Mujeres. La Intersindical de Mujeres es un espacio que hace unos años viene funcionando, es un espacio que construimos compañeras de los diferentes sindicatos de la ciudad de Rosario. Y bueno, en este contexto particular de pandemia venimos encontrándonos un poco para compartir problemáticas, para de alguna manera pensar acciones en conjunto. Y este espacio de conversatorio surge un poco a partir de una encuesta que hicimos y una serie de aspectos que nos interesaba profundizar y trabajar, vinculados a la violencia, vinculados a todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado que se han incrementado en la pandemia y algunas situaciones más, y entonces este espacio nos habilita también un poco a profundizar esas líneas y a seguir indagando con las compañeras. En este caso particular, bueno, con una propuesta de Zoom y un espacio más ampliado para charlar y para compartir con ustedes, que bueno, esperamos que sea muy rico para todos, todas, todos los que están mirando y siguiendo esta transmisión. Bueno, gracias Juli. Hoy tenemos como invitadas del conversatorio a Florencia Robeto y a Noelia Figueroa, que bueno, yo las iba a presentar, pero por ahí es más lindo que se presenten cada una de ellas, que digan lo que quieran decir de cada una. Yo las conozco y las quiero mucho. Son militantes de espacios activistas de mujeres, de tiempo inmemorial, maestras de muchas de nosotras en estos lugares, y las conocí en alguna oportunidad en la Facultad de Ciencia Política. La NOE sigue estando ahí en la Secretaría de Género, y Florencia es ahora la responsable del área de género de la universidad. Pero bueno, insisto en esto, si quieren decir alguna cosita más cada una de ustedes, bienvenidas. ¿Arranco yo? Dale, Flor. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación y el espacio que han generado y que han sostenido durante tanto tiempo en este contexto también tan difícil, tan complejo como el que nos ha tocado atravesar este año. También me parece que está bueno pensarlo como una excusa para encontrarnos con la Bea, con Carly, con Juli, Gaby, o por supuesto con la Noe. Una excusa nueva para encontrarnos y para hablar de mucho de lo que venimos haciendo, pero también de todo lo que hemos construido juntas durante tanto tiempo, como bien decía la Bea. Yo creo que este año tuvo muchísimas dificultades y desventajas, pero si trajo una ventaja es poder generar muchos espacios de reflexión colectiva, de mucha participación política, de mucha reflexión y discusión de temas de agenda de género y sexualidades, que lo hacemos desde casa, con todo lo que eso implica, pero que también nos ha permitido seguir produciendo mucho juntas, digamos, en materia de reflexión. Así que celebrar que ustedes también hayan sostenido desde el espacio sindical este lugar, y agradecerles, por supuesto, la invitación a la charla de hoy. No tengo mucho más que agregar. Esto que decía Bea, soy la responsable del área de género y sexualidades de la UNR, que se creó en la nueva gestión en agosto del 2019, convirtiendo esta universidad en la primera universidad en contar con un área de gestión en el máximo nivel institucional. También soy investigadora de CONICET y dirijo el Centro de Investigaciones Feministas y Estudio de Género de la Facultad de Ciencia Política, de donde hemos estado trabajando toda esta agenda desde el año 2008. Y soy la mamá de la Emma, también, lo voy a decir.
el hecho por el que sos más conocida, me parece. Bueno, buenas tardes a todas, gracias por la presentación amorosa, un gusto, como les decía, volver a encontrarnos. Algunas las veo más seguido que a otras, pero con todas hemos compartido muchas de nuestras luchas y muchos caminos que nos llenan de regocijo. Yo, bueno, soy Noelia, salgo también de la Facultad de Política, pero hoy por hoy no estoy más ahí, no estoy más en la Secretaría de Género y Sexualidades. Sí sigo participando del CIFEG, que es mi centro de investigación, digamos, junto con Flor y muchas otras compañeras, pero los desafíos de la vida y los caminos de la vida me han llevado a asumir un nuevo camino, digamos, de gestión en el Ministerio de Seguridad de Provincia, así que me gusta decir que me fui desde un lugar muy, muy cómodo y amoroso a un lugar mucho más desafiante y novedoso, que bueno, estamos en el marco de lo que implica gestionar con pandemia y todo eso que también mencionaba Flor, con muchos desafíos y ahora justamente comenzando a implementar Ley Micaela para los y las 22.000 policías de la provincia, ni más ni menos, así que en eso estamos. Pero bueno, gustosa de sumarme hoy a conversar sobre estos desafíos con tantas compañeras con las que hemos parido muchas de las normativas y de los proyectos que hoy por hoy estamos pudiendo concretar. Hola, bueno, bienvenida. Yo me animo a tirar así una primera preguntita para arrancar. Por ahí, tomando lo que ustedes decían, si nos pueden reconstruir algo de cómo fueron estos antecedentes, estas instancias organizativas de producción, de activismo, que de alguna manera desembocan en la creación de la Secretaría de Género y Sexualidad de la Facultad de Ciencia Política o en el área de género de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, cuáles fueron esos mojones, esas organizaciones que se fueron dando en las distintas instancias para arribar a procesos más de institucionalización de esas prácticas. ¿Querés que arranque, Flor? La que quiera, arranca la que quiera. Bueno, así lo hacemos así salpicado. Bueno, con Flor nos encontramos en 2011, pero desde el 2008 ya estaba a cargo de lo que en su momento era el núcleo de estudios interdisciplinarios de extensión e investigación en género, tenía un nombre larguísimo, lo que hoy es el CIFEG, y se encontraba, digamos, ya en la facultad activando muchísimas cuestiones vinculadas a género en un espacio en un momento en que obviamente estas problemáticas eran mucho menos trabajadas y mucho más marginales, sobre todo en una institución tan vertical y androcéntrica como es la universidad, digamos, tan atravesada por jerarquías, pero también tan construida a imagen y semejanza de ese varón blanco, heterosexual, de clase media, que es el que está atrás del conocimiento hegemónico tal como se produce y transmite. En ese marco, junto con otras compañías docentes, comenzaron a activar muchos de los proyectos que después seguiríamos desarrollando junto con otras compañeras y compañeros. Y creo que uno de los puntos fundamentales, digamos, de empuje de todas estas políticas tuvieron que ver con la creación de la electiva de género en la Facu, que desde un lugar como docentes nos permitió tener un contacto muy fluido con muchas y muchos estudiantes, contacto que sostenemos a lo largo de los años, donde han pasado distintas cohortes, y que eso fue lo que nos puso también en un lugar de referencia para que haya estudiantes que se acerquen intentando confiar o contarnos, digamos, situaciones que no encontraban dónde canalizar, digamos, en el marco de la facultad. Entonces, creo que eso marca un antes y un después, porque fue a partir del acompañamiento de un caso concreto, que junto con otras compañeras de Derecho, Humanidades y demás, construimos el marco normativo de lo que fue el protocolo de política, digamos, el protocolo de atención de situaciones de violencia, que fue aprobado en el 2014, pero que tuvo todo un trabajo previo, y en ese recorrido también nos encontramos con compañeras de otras facultades, digamos, y ahí, retomando un poco esto de la importancia de la militancia sindical, ¿no?, que está atrás de la convocatoria de esta actividad, bueno, la creación en 2012 del área de género de la COA, de la que fuimos partícipes, digamos, junto con Flor, y que después también nos fue cruzando con muchas otras compañeras, hizo que estos procesos también fueran cotejándose con lo que pasaba en otras unidades académicas o facultades. Pero para hacer eso, cronología breve, 2014 aprobamos el protocolo, 2015 empieza a funcionar el servicio de atención ahí en la facultad, y enseguida, bueno, empiezan no solo a
aparecer un montón de situaciones, sino a verse totalmente desafiados de esos mismos marcos normativos que habíamos construido, porque nos quedaban muy cortos para la densidad y la magnitud de la problemática que queríamos abordar a partir de identificar esta reproducción de las violencias machistas con sus configuraciones específicas en el marco de la facultad. Y enseguida, entre lo que hacíamos en CIFEC y lo que empezamos a hacer en el espacio de atención, bueno, muchísimas otras líneas políticas de trabajo en clave de prevención, difusión, sensibilización y construcción de diagnósticos, para las cuales los espacios de referencia al protocolo quedaban muy cortos, digamos, muy chicos, no solo en términos de presupuesto y de recursos humanos, que eran muy escasos, sino sobre todo de capacidad de intervención institucional. Sí tenemos que reconocer que en su momento la diferencia que hubo entre política y otras facultades es que nos encontró en el marco de una gestión que estaba dispuesta a avanzar, digamos, en esta temática y a respaldar políticamente esa aventura, que fue, bueno, en su momento el decano era Franco Bartolacci, que hoy es el rector de universidad, y eso fue fundamental y marcó, digamos, un mojón importantísimo para pensar esta articulación entre el arriba y el abajo, digamos, los feminismos venimos muy acostumbrados o acostumbradas a que las cosas las tuvimos que hacer irrumpiendo, digamos, desbordando, habitando los márgenes, empujando hacia el centro, pero cuando hay posibilidades de entender, digamos, y de articular políticamente con otros actores que entienden de la importancia de la agenda y de estas políticas, se pueden hacer cosas, bueno, mucho más osadas, y en el marco de esas cosas osadas fue que creamos la Secretaría en 2018, fue hace re poco y parece hace 1000 años. Flor asumió, digamos, como secretaria, y una vez que Franco es elegido rector y decide cumplir una promesa en realidad que ya había hecho, que era crear el área de género a nivel universidad, empieza toda otra aventura que Flor puede contar mejor que yo. Lo bueno, hubo muchas cosas buenas de todo ese proceso, pero creo que en esto de revitalizar la militancia, hay que decir que muchas de las compañeras con las que fuimos discutiendo estos marcos normativos, haciendo clínica de casos sobre lo que íbamos abordando y discutiendo sobre todo cuáles eran las otras líneas posibles, transversalización, diagnóstico en relación a, a las formas de habitar el espacio de la facultad, muchísimas otras cosas que sobrepasan por mucho el tema de la violencia, por suerte, porque a veces tendemos a quedarnos como atrapadas en eso. La militancia nos posibilitó eso, encontrarnos con compañeras no solo de otras universidades y de otras facultades, de otros institutos, de los colegios preuniversitarios, etcétera, sino también en el marco de las asambleas y de todo el movimiento que en Rosario es algo muy, muy importante y muy sentido, digamos, compañeras de los territorios, compañeras con las que iban surgiendo los intercambios, afinamos, balanceábamos y seguíamos con más fuerza, así que un poco nos tocó vivir en carne propia todo ese proceso de institucionalización. Yo quería enganchar ahí en lo que estás diciendo, las organizaciones con las que ustedes articulan con el trabajo, ¿no? El eje, la perspectiva de trabajo que tienen y con qué organizaciones articulan este trabajo. ¿Digo yo? Bueno. ¿O querés decir algo? No, me parece, yo que ahora sigo con lo que preguntabas, Irma, pero quería retomar algo de esto que decía la Noe, porque me parece que es importante. Durante todo este año también participé de muchas charlas convocadas en otras universidades, incluso en otras instituciones del Estado, de otras provincias, como contando un poco la experiencia de lo que venimos construyendo en la Universidad Nacional de Rosario. Y ahí es clave esto que señalaba la NOA en relación a la articulación militante, que tenemos nosotras mismas con todo lo que implicó en Rosario, bueno, el espacio de la Asamblea de Mujeres, que fuimos construyendo también cada espacio asambleario, cada 8 de marzo, para activar en nuestras propias instituciones y sindicatos. Ahí nos fuimos cruzando con muchas compañeras, de hecho, muchas de las que llevamos la agenda de género y sexualidad en las universidades, participamos de organizaciones, bueno, yo no, pero participan de organizaciones políticas que forman parte de la asamblea, también las articulaciones que venimos generando en cada efeméride del orgullo, vinculado al trabajo así más activista de los colectivos LGTBIQ+. Parece que todo eso es posible, digo, que Rosario haya avanzado tanto en materia de institucionalización de políticas de género
en el sistema universitario, pero también en, por ejemplo, la municipalidad, que jerarquizó de un área una secretaría de mujeres, género, mujeres y derechos humanos. Es parte también de una construcción que se viene dando a nivel nacional, en algunas provincias, que se fueron como potenciando mucho más en este último tiempo, y que Rosario tenga esta impronta particular es producto de un movimiento feminista muy activo, digo. Yo creo que eso es como clave, y eso también es lo que reconocimos en el momento que dimos algunos pasos, ¿no? De que reconocimos en relación a esa genealogía, porque que nosotras hoy estemos ocupando estos espacios es porque formamos parte de una genealogía activista que en Rosario es muy fuerte, y Rosario tiene una dimensión también diferente, por ejemplo, a Buenos Aires, que como espejo, que permite que además nos conozcamos, que nos encontremos, que nos articulemos de una manera mucho más virtuosa, diría yo, que lo que le pasa, por ejemplo, a las compañeras en la UBA, ¿no? Que, bueno, que hay un nivel de dispersión y de fragmentación que es mucho más difícil que todo esto pueda coagular para dar estos saltos, ¿no? Y estos saltos siempre reconocen para mí esa genealogía, porque es con esa genealogía que podemos avanzar. A mí me gusta mucho una metáfora que utilizan a Laura Martín, que es una compañera de la UBA, de filo de la UBA, una de las referentes del protocolo en la Facultad de Filosofía de la UBA, que ella habla de la historia larga, de la historia corta de los feminismos y de cómo lo que vamos haciendo a partir de ese primer protocolo que señalaba la NOE, que se aprobó en Comahue en el 2014, tiene que ver con una historia de construcción en redes, ¿no? De que esa historia larga de los feminismos, dice Ana Laura Martín, arranca en la década del 80, del 90, que así como en la militancia, en las universidades, las compañeras que venían leyendo estudios feministas, formándose en género, trabajaban de manera muy periférica, muy marginal, creando primeros programitas de estudio, formando a tesistas, acompañando también a compañeras que querían formarse, ¿no? En esa historia larga están los primeros centros de investigación. La maestría de género de la Facultad de Humanidades y Artes, que es de nuestra universidad, es la primera maestría que hay en el país en las temáticas de género y sexualidades, y es del año 94. Esa historia larga arranca cuando vuelven las compañeras del exilio, o las compañeras que se habían estado formando también en las catacumbas de la dictadura, empiezan a crear esos primeros espacios de formación, de encuentro, de reflexión. Sin esa historia larga, que arranca hace 30 años, digamos, pero sin eso, todo lo que se generó a partir del 2014 con el primer protocolo, y que por supuesto fue catapultado, digamos, con el primer Ni Una Menos del 2015, y la construcción de la red interuniversitaria por la igualdad y contra las violencias, que hoy es la red RUGE en el CIN, no hubiera sido posible. Sin toda esa historia, la Secretaría de Género en la facultad y las secretarías que hoy hay en distintas facultades de la universidad que se crearon en esta última gestión, y el área de género en la universidad, no hubiera sido posible. Entonces creo que ahí, digo, que muchas formamos parte de algunas organizaciones o participemos de instancias de articulación entre sindicatos, organizaciones, espacios de militancia, ha sido fundamental. Y Rosario, digo, por eso también todo esto como que coagula mucho acá y es visto como una especie de referencia en el sistema universitario sin lugar a dudas, pero también nos hemos legitimado mucho como ciudad y como instituciones en otros espacios. Digo, Rosario permite por su dimensión, por su historia, por el tipo de las militantes que tiene, que esto se logre, digamos. Me parece que es muy importante también siempre estar como visibilizando eso, porque esto no arranca cuando yo creamos el área de género y sexualidad a cargo mío, o la secretaría antes, o sea, no arranca con nosotras, sino que viene de una historia que es mucho más potente y mucho más articulada y mucho más colectiva, digamos. Y para sumar a lo que decía Irma... Perdón. Sí, qué bueno que estamos en el Rosario, y después que entendamos la transversalidad y el concepto de red que tenemos, que nos potenciamos juntos, todos juntos. Esa es la que hace ahora así imparable. No sé si yo. ¿Vos que justamente para... tengo delay, me parece. Pero justamente para poner un ejemplo cortito, cuando se crea el protocolo y el espacio de atención en política, se define que el cargo, digamos, de la persona referente se defina por concurso.
Y claro, yo me presenté a ese concurso después de muchos años de haber hecho acompañamientos a mujeres en situación de violencia en el marco de la militancia, porque yo militaba milito en la junta de una colectiva de la ciudad, y no teníamos cómo acreditar eso. Entonces era parte de esto de, bueno, ¿dónde aprendes las cosas? No había habido en la facultad una materia, un contenido, está bien, yo estudié política, pero tampoco en trabajo social, tampoco en psicología, no hay formación específica para hacer los abordajes en violencia. Entonces fui impresa todas las notas de cuando habíamos estado en la lucha por la ordenanza por violencia de género, o sea, como buscando también otros recursos para validar ese conocimiento que en realidad era colectivo y que tenía que ver con ese activismo y con la militancia, como hacen un montón de otras organizaciones. Y eso también impacta, digamos, en la facultad, impacta en los planes de estudio, impacta como pregunta, por lo menos, o como interrogante en el conocimiento que ahí se produce. Claro. Y hablando de esto y de toda esta historia y de la construcción de los protocolos, de los cuales fueron parte, yo fui testigo de cómo se fueron gestando los protocolos de algunas de las facultades y después en particular el de la universidad, y también al mismo tiempo muchas de las compañeras acá de varios sindicatos también hemos impulsado protocolos internos en las distintas instituciones estas. Entonces, en realidad, bueno, como ustedes vienen planteando, todo esto tiene una historia y que conduce a tratar de transformar estos espacios en que sean espacios más habitables, más libres de violencia. Entonces, bueno, la pregunta por un lado era qué pensaban sobre eso, sobre la violencia de género en estas instituciones, tanto como las instituciones más estructuradas o las organizaciones políticas y sindicales en particular. ¿Qué pensaban de, por ejemplo, de las sanciones y en general, digamos, de qué desafíos tienen estos protocolos en particular para llevar adelante? Cualquiera de las dos puede empezar. Flor me obliga a hablar. Bueno, desafío de los protocolos. Desde el principio, como decía antes, los encontramos, digamos, tienen sus limitaciones, sobre todo porque sabemos que todas las situaciones de violencia son singulares, ¿no? Y que siempre que intentamos estandarizar abordajes o plantear, digamos, pautas comunes, nos encontramos con ese límite que es la subjetividad propia de quien atraviesa la violencia y también de la o del marco de configuración, el contexto en el que se producen esos vínculos en los que están atravesados por la violencia. Entonces, ese es un primer límite que nos ha llevado todo el tiempo a preguntarnos si sirve o si no. Yo sigo pensando que igual son importantes porque lo que hacen es tender a disminuir, digamos, el nivel de asimetría que hay en los abordajes y sobre todo para no generar justicias o intervenciones que tengan que ver con estas doble varas o con estas formas también muchas veces hipócritas de tomar decisiones en función no tanto de la gravedad de la violencia, sino de la calidad del victimario, digamos, del nivel de poder o de recursos que tenga quien ejerce esa violencia. Entonces creo que en todos esos sentidos los protocolos siguen siendo útiles. A mí me hubiera gustado que hayamos avanzado más de lo que avanzamos, porque la realidad es que generamos un nivel de expectativas y un imaginario en torno a la aplicación de los protocolos que después pocas veces se condice con la práctica concreta y con las posibilidades o las herramientas que tenemos para hacer justicia y sobre todo para generar reparaciones, porque seguimos, o sea, los protocolos siguen estando desvinculados de las áreas que investigan o que llevan adelante, digamos, las disposiciones o las medidas administrativas y sumarias, y también porque hay mucha idea rondando, digamos, en el feminismo incluso también, muchos fantasmas punitivistas, digamos, que siguen haciendo en el ejercicio, o poniendo en el ejercicio del castigo, de la sanción, la garantía justamente para poner fin a las violencias o para repararlas, y eso es un problema porque inflamos toda esa parte, digamos, de el castigo, que en realidad es la parte que menos hace por resolver las violencias en el marco de una institución. Entonces, los protocolos nacen acechados, digamos, por esos problemas, creo que todavía lo sostienen. Sin embargo, para mí, como decía antes, siguen siendo una herramienta valiosa porque por lo menos marca un límite de lo que no se puede hacer, por lo menos establece estos famosos principios rectores o consideraciones generales sobre los abordajes que han ayudado mucho a evitar ciertas formas de revictimización y de relativización de los discursos y de los relatos de violencia que eran muy corrientes, que eran, como ustedes saben, eran moneda corriente y son incluso muchas veces en todas las instituciones que habitamos. Creo que para eso también
también fueron muy útiles, y sobre todo para generar un respaldo o una visibilización, eso, de sacar, digamos, de una vez y para siempre a la violencia de su carácter no solo extraordinario, sino también doméstico, digamos, que era como el otro gran problema que teníamos, por más que la 26485 sea una ley de avanzada y tenga una perspectiva mucho más integral, se seguía considerando la violencia de género como algo que le sucedía a algunas personas en el marco de sus relaciones privadas, digamos. Hacerse cargo, construyendo un protocolo de que un sindicato, un espacio de trabajo, o una universidad, o una facultad, tiene que dar una respuesta frente a las violencias, es privatizarlas, digamos, y creo que ese afán desprivatizador vino muy bien y sirvió mucho, obviamente, con el empuje de la calle a partir del 2015, pero también como una forma de garantizar derechos, digamos. Siempre sabemos que cuando algo queda plasmado en una letra y es aprobado por los organismos, digamos, de esa institución que tienen el poder para aprobarlo, bueno, ya estamos hablando en otros términos, digamos. Pero bueno, también creo que tiene todas esas limitaciones de las que hablaba antes, falta mucho avanzar, faltan muchas feministas que sepan derecho administrativo, falta mucho repensar las instituciones en clave feminista realmente, y sobre todo sacarle un poco la carga a la expectativa que tienen los protocolos de que van a ser los que resuelvan o modifiquen la realidad, porque no va a ser así. O sea, no le podemos pedir a esa herramienta finita y limitada que haga algo que en realidad requiere un cambio cultural, políticas mucho más ambiciosas, una transformación de fondo, y en todas las escuelas, y bueno, todo lo que venimos reclamando hace muchísimo. Entonces creo que siempre hay que tener cuidado con esas expectativas, porque en un contexto además como el actual, y esto lo digo pensando también en los protocolos dentro de las organizaciones, que muchas tenemos protocolos propios, las organizaciones políticas, hay cierta fantasía, sobre todo de nuevas generaciones, de que se puede recurrir al protocolo para regular relaciones o para intervenir en conflictos, digamos, de formas mucho más amplias, que no necesariamente constituyen violencia, y que de todas formas traducirlas al lenguaje de las violencias o intentar aplicar sanciones o castigos nunca es suficiente, nunca es reconfortante, nunca es, digamos, el camino más indicado para reparar. Entonces creo que va de la mano estos peligros que acechan a los feminismos, por lo menos para mí están muy claros: el punitivismo, el liberalismo, la búsqueda de resolución individual de las cuestiones, y una cuestión también un poco de búsqueda de paternazgo o de cuestión maternal o paternal, no sé cómo decirlo, por parte de las instituciones, como si hubiera instituciones que pudieran hacerse cargo enteramente de las personas y resolver todas sus cuestiones, que tampoco nunca va a ser así. Entonces creo que son todas cuestiones que siguen acechando a los protocolos en todos los espacios. Seguro. No, agrego, nada, me encanta escucharla a la Noé porque siempre sintetiza un montón de cosas, o sea, dice un montón de cosas, pero bueno, todo eso es un montón de años de trabajo, ¿no? Todo eso que sintetizó la Noé, y de muchas reflexiones compartidas, como decíamos antes con Irma, ¿no? De lo importante de las redes para todo el laburo que venimos haciendo en materia de abordaje de las violencias sexistas, pero no solo. Digo, porque quisiera enfatizar eso, que si bien arrancamos todo lo que es la agenda de género y sexualidades de las universidades, arranca con la creación de los protocolos, esta historia corta de los feminismos que decía antes, y que sin duda eso fue la emergencia, la urgencia, contar con herramientas para poder contener a las personas que padecían violencia, intentar reparar los daños que esas violencias habían generado y evitar que se vuelvan a producir. Digo, ese es el origen de todo lo que venimos haciendo, digo, eso está en nuestro ADN, pero sin lugar a dudas, eso es el piso que nos permitió discutir todo lo que tiene que ver con políticas de género y sexualidades, y también el piso de lo que nos permitió discutir un saber muy experto vinculado al abordaje de las violencias sexistas en clave reparatoria y en clave no punitivista, es decir, en términos pedagógicos. Somos las universidades las que hemos construido ese saber, clínica de caso tras clínica de caso que hemos ido organizando durante todos estos años, también entendiendo que nuestra misión es pedagógica, es una misión educativa, digamos, no somos el sistema penal, no podemos pretender solamente hacer justicia con los protocolos, sino que tenemos que generar justamente todas esas instancias para transformaciones culturales muy profundas. Y me parece que ahí
está el filo político de lo que hacemos con los protocolos, cuando podemos pensar el más allá de la intervención puntual en un caso y el trabajo a largo plazo, que por supuesto la ley Micaela nos vino a ayudar, digamos, también muchísimo a poder llevar adelante ese objetivo. Pero es ese, me parece, el horizonte no punitivo y pedagógico al que siempre apelamos, porque si no es muy corta la política de la aplicación del protocolo, si solamente está pensada como una intervención puntual frente a casos de violencia. Y porque además las universidades seguimos siendo depositarias de expectativas sociales y de recursos sociales para cambiarle la vida a la gente. Digo, y eso es el trabajo pedagógico que tenemos que hacer, ahí está nuestra misión. Yo creo que, digo, no me voy a cansar de decirlo esto, no somos el sistema judicial, somos instituciones educativas, y nuestra misión es esa. Por supuesto que necesitamos los protocolos porque no puede seguir habiendo situaciones de violencia, y en ese sentido han sido disuasorios. Han sido disuasorios y han sido una herramienta también necesaria, fundamental, lo siguen siendo y lo van a seguir siendo durante mucho tiempo, creo, porque hay mucho trabajo en ese sentido que hacer. Pero digo, el horizonte es otro, y el horizonte tiene mucho más que ver con la transversalización de la perspectiva de género, no solo en los programas, sino en las gestiones, en las asesorías jurídicas. Digo, los obstáculos, esto que señalaba la Noe, son clave, digamos. Necesitamos una reforma judicial dentro de la universidad. Digo, en esos términos lo planteo. Una reforma judicial que permita, por ejemplo, pensar en la reforma de los estatutos universitarios, porque obviamente el sistema jurídico universitario está anclado en unos estatutos construidos hace mucho tiempo, con una lógica androcéntrica, que no contemplan la perspectiva de género en ninguno de sus párrafos. Digo, necesitamos, y eso también es pedagógico, reformar los estatutos y tener una reforma judicial en la universidad también es un horizonte pedagógico y no punitivo. Digo, hasta ese punto me parece que, y eso lo hemos construido porque nos hemos sentado a pensar, digo, mucho más allá y entre nosotras, de qué hacemos con todo esto, que no nos limite solamente a atender situaciones porque no nos alcanza. Y porque sabíamos que, bueno, que necesitábamos también generar todo este saber y todas estas instancias o peleas o disputas al interior de la universidad, porque eso también impacta en el afuera. Digo, las universidades hemos sido convocadas también como expertas para elaboración de protocolos en otras instituciones, sindicatos, instituciones del Estado, hemos dado capacitaciones en muchos lados, hemos ayudado a construir protocolos en otras instituciones. Hoy el sistema universitario de una que tenía protocolo en el 2014, tiene 47 universidades con protocolo, hemos avanzado un montón en este sentido, pero justamente me parece que la apuesta política fuerte es avanzar mucho más en ese plan de trabajo que es más un horizonte pedagógico que punitivo, claramente. Bueno, en ese sentido, chicas, nos han dado un pie para las próximas preguntas que queríamos hacer. Les agradecemos esto, ¿no? La riqueza y los aportes que vienen muy bien. Ustedes hablaban de legitimar saberes, decían, ¿no? Vos hablabas de la misión pedagógica, la misión educativa. Nosotros venimos asumiendo desde este espacio y con las compañeras esto que tiene que ver con la misión educativa. El año pasado conformamos un espacio que se llamó, la Intersindical por la Ley Micaela. Impulsamos un proyecto de comunicación que fue una propuesta de las compañeras de ATE, y que de alguna manera impulsamos todas, la presentamos en Santa Fe, el proyecto fue votado por unanimidad, un proyecto que de alguna manera planteaba la participación de los sindicatos como actores, actrices fundamentales en lo que tiene que ver con no solamente la reglamentación de esta ley, sino lo que tiene que ver también con los diseños, con las propuestas pedagógicas y el desarrollo de las capacitaciones. En este sentido, en esta perspectiva, vos mencionabas recién, el trabajo que ustedes vienen teniendo en relación a la ley Micaela. Nosotros queríamos un poco preguntarles cómo creen ustedes que debería ser la participación de los sindicatos en esto que tiene que ver con el desarrollo, la implementación de la ley Micaela, y ustedes, de alguna manera, ¿qué aspectos
creen que o consideran que deberían profundizarse en realidad para que la obligatoriedad sea definitiva, ¿sí? Y que, bueno, la capacitación finalmente pueda ser para todos los sectores y que de alguna manera la implementación también sea dada, bueno, básicamente eso, y por ahí va la pregunta. Bueno, arranco yo si querés esta vez, ¿no? Bueno, alta pregunta. Primero que la ley Micaela, si viene a hacer algo diferente respecto a toda la normativa preexistente, incluso las convenciones internacionales de las cuales nuestro Estado es parte firmante, como la Convención de Belén do Pará o la CEDAW, es poner las capacitaciones en carácter de obligatorio. Eso es lo diferente, porque la recomendación de las capacitaciones en género y fundamentalmente en violencia de género estaban escritas en las normativas preexistentes, incluso en la ley 26485, en las convenciones que hemos firmado que son de la década del 90. Cada informe anual o bianual de la MESECBI, que es el mecanismo de evaluación de la aplicación de la Convención de Belén do Pará, insistía con la importancia de las capacitaciones para todos los funcionarios públicos, pero no hablaba de obligatoriedad. Lo que hace la ley Micaela es poner todo eso en carácter de obligatoriedad, y el espíritu de la ley está orientado a trabajar principalmente con quienes toman las decisiones. Si lo trasladamos a las universidades, bueno, empezando por los gabinetes de gestión, los consejos superiores, si lo llevamos a los sindicatos, bueno, por la comisión directiva, los delegados, les delegades. O sea, pero por supuesto, digo, y ahí está también nuestra apuesta política pedagógica, es ampliarlo al resto de la comunidad de la institución de la que formamos parte, digamos. En ese sentido, bueno, sí, también al día de hoy, y pandemia medida, incluso con pandemia, avanzamos muchísimo. Digo, se han generado muchas instancias de capacitación en distintas instituciones y también en las universidades que ya habían arrancado antes, porque de hecho tempranamente el CIN como núcleo de poder de las universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional, donde se reúnen rectoras y rectores, adhirió rápidamente a la ley Micaela. La ley Micaela fue aprobada en diciembre del 2018 y en abril el CIN adhiere. Y ahí ya varias universidades empezamos instancias de capacitación específicas. Lo que no teníamos es, yo cuento esto, ¿no? Y después te dejo a vos también para que retomes algo de lo que decía Juli, que por ahí seguramente vos podés ampliar. Y esto es lo último que digo. Las universidades no teníamos, si bien teníamos ya espacios en algunas universidades más desarrollados que otros, como espacios como la electiva de género y demás, no teníamos materiales elaborados para la capacitación de la ley Micaela en este contexto, digo, y que fuera también un material que nos sirviera a todas las universidades, que fuera adecuable para todos los claustros. Tuvimos que salir a construirlo. Y afortunadamente, digo, ahí hubo también una jugada importante de la RUGE, de la Red Interuniversitaria por la Igualdad y contra las Violencias, que fue presentar un proyecto a la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa de ONU Mujeres, que está en el país desde hace unos años trabajando esta agenda, la agenda específica de la violencia de género, en todo el país, con especial vinculación en algunas provincias y también con el sistema universitario, que bueno, que a través de un convenio, que hubo presupuesto para eso, se pudo armar un material específico de capacitación que nos tocó a la Universidad Nacional de Rosario, que elaboramos junto con el Lucho, y también participan Noelia, Rocío Moltón y otras compañeras, para ese material que es una propuesta pedagógica para las capacitaciones para todo el sistema universitario, ya está editado, es de acceso libre y está utilizándose en el conjunto del sistema universitario. Digo, eso también fue construido con toda esa genealogía y ese saber experto que fuimos generando. Bueno, cuando nos dijeron, hagan el cuadernillo de ley Micaela, nos pusimos a preguntar, nos preguntamos, bueno, ¿cómo lo hacemos y con qué objetivos, no? Y lo que definimos es que sea un cuadernillo que no sea una bajada teórica de conceptos, sino un cuadernillo que nos permita interpelarnos. Porque para transformar todo lo que queremos transformar, tenemos que empezar por interpelar
una matriz cultural, patriarcal, que está también en nuestro ADN, digamos, que está muy impresa en nuestras subjetividades, en la impronta subjetiva de nuestras instituciones. Entonces, bueno, arrancamos con una propuesta que es una propuesta pedagógica que recoge mucho de los aportes de la pedagogía de la educación popular y de la epistemología feminista, y que es una propuesta profundamente interpeladora. Y al principio, y esto lo cuento, digamos, porque me parece que es importante, era como, esto no sé si mi rector lo va a hacer, ¿no? Pensando en otras universidades también, que esto era para todas igual. Y bueno, y al final todos los rectores terminaron pasando por ahí, y la verdad que fue absolutamente movilizador. Digo, y empezar por interpelar cómo esas creencias y prejuicios en torno al género y las sexualidades nos afectan tan hondo en nuestra historia y en nuestra subjetividad, es fundamental para poder después trabajar, por ejemplo, división sexual del trabajo, transversalización de los planes y programas, violencia de género en la universidad. Así que bueno, nada, ese es como mi aporte, la experiencia que venimos haciendo con la implementación de la ley Micaela en las universidades es bastante movilizadora, y la verdad que nos está dando como muchas sorpresas de hasta qué punto podemos seguir aprovechando esa tremenda herramienta que es la ley Micaela para avanzar con toda esta agenda. Sí, para sumar nomás a lo que decía Flor en esta clave de los sindicatos y de los avances que contaba Juli, que fueron teniendo también ustedes a partir de las propuestas concretas, que creo que eso es fundamental, empezar a desbordar lo que está planteado en la ley Micaela, es decir, está dirigida a los agentes del Estado en todos sus niveles, se lee por muchos como algo obligatorio, frente a lo cual se presentan un montón de resistencias, o frente a lo cual se diseñan herramientas pedagógicas muy limitadas, que lo único que hacen es cumplimentar la cantidad de horas previstas y que exista un certificado. Sabemos que eso tampoco va a servir, digamos, tampoco es que con una capacitación o con un taller armado de los ponchazos, que baje 3 cuadernillos de la ONU, no vamos a tener, digamos, no vamos a garantizar prevenir violencias ni poder detectarlas tempranamente. Entonces, que haya un compromiso y un impulso de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones políticas. Ay, creo que tengo mal internet. ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos, Noé, sí. Ay, se le cayó, me parece. Ah, perdón. No, ahí está, Noé. Un poco de delay. No se ve tu imagen, pero tu voz sí. Ahí estoy. Que haya otros espacios que se apropien de esto y muestren que no solo es una obligación, sino sobre todo un derecho, digamos, que las personas tienen que tener acceso a saber cuáles son las normativas, tienen que saber qué significa género, qué significa sexo, qué significa violencia en función de eso, de género o de orientación sexual, que todo eso es parte de una necesidad que tenemos como sociedad para enfrentar el flagelo de las violencias machistas y para transformar los espacios en que habitamos. Creo que son estrategias justamente muy empoderantes, digamos, que bueno, se están dando incluso en los clubes deportivos, en otros espacios que tampoco estaban previstos en primera instancia y que sin embargo se van apropiando de la herramienta. Yo creo que es la oportunidad que supimos conseguir, digamos, en el marco de nuestra ola feminista también, y una oportunidad que no podemos desaprovechar, pero mientras estamos implementando todo el tiempo tenemos que estar pensando cuáles son también las limitaciones de esas herramientas, como decía antes, no endiosar tampoco que la herramienta pedagógica por construirse de una vez va a cambiar o va a trastocar, digamos, la forma en que están construidas las jerarquías, las desigualdades o las formas de discriminación en un espacio, porque tampoco la ley Micaela es mágica, digamos, y ningún taller lo es, pero sí ser muy creativas para poner en juego las experiencias, que es lo que Flor decía, o sea, cuando nosotras partimos, cuando diseñamos, digamos, ley Micaela, talleres o lo que sea, partiendo de recoger esos talleres, la experiencia va a ser muy distinta a si lo sentamos a ver un video o a responder preguntas o a leer, digamos, algún texto, porque hay algo en la identificación del patriarcado como una forma de organización social que atraviesa todas las trayectorias, que siempre es mucho más potente, digamos. Creo que ahí tiene que estar la apuesta, y ahí la educación popular es una herramienta
fundamental, por más que eso, que haya personas que piensen que la educación popular es algo para trabajar con los colectivos oprimidos o con que siguen circulando en torno a estas pedagogías, digamos que creo que hay que seguir revisando, porque lo hacemos en la universidad, pero también lo hacemos en otros espacios y funciona, digamos, y bueno, siempre buscando también que haya los presupuestos, que haya el personal contratado, que haya todo eso que se requiere para hacer política seria desde las instituciones, y que es lo último que llega en general, y luego de mucho pataleo y de mucha propuesta y de mucho trabajo voluntario de que hacemos, que es militancia, pero muchas veces también es explotación y autoexplotación, ¿no? Creo que todas lo sabemos. Sí. Nos queda claro que son un pilar. Sí. Un pilar base, la pedagogía, la sensibilización y la capacitación, el pilar para que lleve a la transformación de la sociedad y los compañeros. Gracias, chicos. La verdad que podemos armar 20.000 preguntas, chicas, pero tienen un poder de sintetizar y de poner todo el material así adelante de nosotras que realmente es impresionante. Honestamente, esta generosidad de transmitir cómo están trabajando, cómo se manejan, cómo articulan, hacer tanto hincapié en la militancia, en esa militancia sana, en reeducar a las compañeras y compañeros para construir una sociedad más justa e igualitaria para todos, realmente hay que celebrarlo. Y de este colectivo nosotros, como decía Noé al principio, venimos llevando adelante muchas luchas, y realmente este año cerramos con Ley Micaela, y cerramos también con el convenio 190 de OIT, que realmente para nosotros fue luchar, acompañar, y hoy tratar de implementar, porque tenemos que ser honestos también, tratar de implementar, como decías vos, Flor, no es tan fácil, porque esto no es palabrerío y ya está. Hay estatutos, hay convenios, hay muchas modificaciones que llevar adelante para poder ponerlos en práctica. Realmente se me ocurren 20.000 preguntas para hacerles, pero vamos a hacer un cierre más amigable, dejándolas a ustedes que cierren con un convenio 190 de la OIT y una amplitud de concientización y sensibilización sobre Ley Micaela, para que todos entiendan que no pasa por, por ser obligatorio, sino por una cuestión de empezar a reeducarnos y crecer todos juntos en una sociedad más linda para todos. Creo que es lo que nosotros buscamos cuando queremos dejarle a nuestros hijos, no que sea que vayan a rajatabla sobre una ley, sobre una normativa o sobre un convenio, sino sobre algo ya incorporado dentro de cada uno y cada una de nosotras. Bueno, arranco, si querés, Flor, sí. Creo que con la ratificación del convenio, creo que a todas nos debe haber pasado algo que es bastante loco, que es que por un lado fuimos uno de los primeros países que lo ratificamos, y por otro lado parecía que tardaba un montón. Era como, bueno, y ya está, y ya lo ratificaron, pero ¿qué falta? Pero no pasó ya por Senado, estábamos como también muy pendientes, digamos, quienes trabajamos por lo menos en instituciones donde el atravesamiento de lo laboral es tan importante. Era una herramienta que creo que nos la apropiamos desde todo el proceso de debate legislativo y desde el momento mismo en que existe, digamos, como tal. Creo que eso ya habla de por sí de la importancia que tiene haber ratificado ese convenio, porque hay una cuestión estructural que hace a que la conformación, digamos, de los espacios de trabajo, al estar atravesado por esta, no solo por el patriarcado, sino también por el mandato heterosexual, digamos, y por todas estas formas de disciplinamiento de los cuerpos, de las trayectorias, de las vidas de las personas a ciertas pautas o patrones de lo que debería ser normal, son constitutivamente, digamos, están constitutivamente atravesados por esas formas de violencia, y por eso detectarlo y desnaturalizarlo es tan complicado. Yo les contaba esto, que ahora estoy trabajando en el Ministerio de Seguridad y en un área que trabaja directamente abocada a la institución policial, digamos. Nosotros estamos trabajando violencia laboral en el marco de la policía, y se imaginan la cantidad, digamos, siendo una institución tan jerárquica y tan, bueno, sí, con la verticalidad tan clara y demás, se producen un montón de situaciones de violencia laboral, de maltrato, y ni hablar de acoso, digamos. Entonces,
esperábamos con ansias la ratificación de este convenio porque nos da un nuevo empuje, digamos, en el marco del marco normativo y de la referencia que tenemos hacia el espíritu de estos tratados y de estas leyes que nos amparan, para decir, bueno, este es un problema que no es privado, que no es de la persona que lo padece, sino que tiene que haber una política activa, sobre todo cuando son espacios laborales estatales, digamos, vinculados a lo público. Hay una responsabilidad del Estado que es enorme y que es lo que creo que se reconoce y que es tan potente, por justamente promover esos espacios libres de violencia a partir de ponerle nombre a muchas formas que durante años se produjeron y que sin embargo parece que pudieran seguir soslayando eso, al ámbito de lo privado, de lo extraordinario, de lo excepcional que alguna mujer atravesó o que alguna persona LGTB atravesó. Entonces, poder seguir reforzando, digamos, la mirada desde convenios internacionales como este, diciendo, bueno, acá tenemos una situación de acoso y está claro, la violencia laboral atravesada, digamos, por una perspectiva de género, nos da una mirada concreta sobre cómo se producen esas violencias. Creo que es una conquista que es un punto de partida también para todo lo que nos queda, que bueno, es muchísimo trabajo, como siempre nos vamos diciendo lo mismo, hicimos un montón, pero nos falta tanto. Por suerte nos tenemos, ¿no? A todas para todo eso. Nos falta que se caiga, digamos, nos falta que se caiga el patriarcado. Entonces, siempre es mucho lo que hay que hacer para que se caiga. Y también que sea ley, o sea, empecemos porque sea ley y después seguimos con que se caiga el patriarcado. No, pensaba esto que agregar, digamos, con respecto a la convención, además de esta sensación que transmitía la NOE en relación a, bueno, hay que aprobarla, falta un montón, pero ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Me parece que son todas estas instancias también que supranacionales, además como las convenciones que las teníamos y las tenemos aprobadas desde hace mucho tiempo y ratificadas, que son herramientas que nos permiten, bueno, tener de dónde agarrarnos para avanzar con las políticas concretas. A mí siempre también me da miedo de que, bueno, digo, porque hasta ahora tenemos muchas herramientas y mucha institucionalidad en materia jurídica creada, pero sin embargo se sigue produciendo un femicidio cada 27 horas. Digo, y entonces ahí, bueno, la ley Micaela es fundamental, todo lo que charlábamos antes en relación a la sensibilización profunda, real, a largo plazo también, que no se va a resolver este año ni con una charla, ni un tallercito, ni 8 horas acreditables, como decía la Noé, sino a largo plazo de todos los funcionarios públicos, pero también ahí, digo, la 190, ahí se escucha a mi hija detrás, la 190 tiene que estar acompañada de política concreta, digo, y ahí las agendas sindicales, institucionales, universitarias, estatales, tienen que traducir esa convención en concreciones, y concreciones con presupuesto, con decisión política, con armado institucional concreto. Por ejemplo, digo, pienso, por dar un ejemplo, pero hay la reforma judicial en las universidades era un ejemplo también que aplica para la 190. Pero también el trabajo con los varones, digo, ahí el trabajo con masculinidades en relación a las interpelaciones que hay que hacer. Sabemos que nuestras instituciones son mixtas y necesitamos que los varones se sumen con un trabajo también de interpelación y de corrimiento de esos lugares de poder y del sostenimiento de esos mecanismos que hacen que nos sigamos desigualando en nuestras instituciones, digo, porque para que la 190 tenga sentido hay que despatriarcalizar nuestras instituciones, digo, y eso es un trabajo que hay que hacer con los varones y que tienen que hacer los varones. Y tienen que también aliviarnos la tarea de implementar tanta institucionalidad que en el fondo, digo, sentimos que avanzamos y retrocedemos o que nos vamos frustrando en el camino porque, bueno, falta tanto, ¿no? Así que, digo, la 190 no puede ser solo una herramienta más, sino que tiene que ser una que nos genere políticas concretas que nos permitan avanzar en esa transformación indispensable, sumando a todes, pero también, digo, transformando de verdad las relaciones de poder que siguen siendo tan desiguales y tan injustas en nuestras instituciones y en la sociedad. Bueno, Betty, un segundito.
Sí. Un segundito, déjame agradecer a las compañeras que están en YouTube siguiendo la transmisión. Que está Ali, está Mai y hay otras compañeras que se fueron sumando, mandan un abrazo cordial para las compañeras, así que bueno, era transmitir eso. Un abrazo a las compañeras sindicales, ahí con Alicia venimos trabajando, la Micaela de Medios, desde la universidad con el sindicato, así que también un abrazo sororo para ella y todas las compañeras del sindicato de prensa. Buenísimo. Bueno, y a ustedes agradecerles infinitamente, chicas. Ya dijo Gaby lo que se siente, que ante cada pregunta que nos planteamos se despliega tal riqueza que nos generan a su vez más desafíos, más ganas de seguir. Así que agradecerles también que hagan hincapié en la necesidad de las redes, de la militancia, y bueno, apostar a que nos sigamos encontrando en todos estos espacios para generar un mundo libre de violencias, más justo y más habitable. Así que muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes por la invitación, Bea, te quiero mucho. Yo también. Me encanta verla y la próxima realmente quiero decirles que escucharlas y en esta forma tan natural, tan espontánea y tan resumida en tantas palabras y en tantas herramientas que también nos llevamos y todo, realmente sigue fomentando y nos sigue comprometiendo el triple en la lucha que diariamente venimos llevando hermanadas todos los sindicatos desde ya ese 2015, que por primera vez salimos todas a la calle y que venimos fortaleciéndonos y enriqueciéndonos una con otras para poder tener nuestros crecimientos. Realmente es un orgullo, compañeras. No, gracias a ustedes. Nosotros con la Noe siempre usamos la frase de la arenga del amor, que nunca falla, porque también es con esa arenga con la que nos construimos, digamos. Así que gracias, porque también cuando la Bea nos invitó dijimos, obvio. O sea, sí, y nada, que sigan los encuentros y espero que sean presenciales, porque yo estoy re podrida de esto del Zoom. Bueno, agradecemos por el tiempo, eso que dijeron las compañeras, la generosidad y la calidez también de las dos, por haberse, bueno, prestado a charlar con nosotras en este rato, a aportarnos tanto. Y bueno, nada, obviamente esperamos que pueda ser presencial en breve y las vamos a seguir convocando sin duda. Dos grosas que, bueno, han podido sintetizar muchas de las dudas y preguntas que teníamos en un rato de 1 hora, así que agradecemos mucho a ambas. Yo también les agradezco mucho, bueno, las quiero mucho a las